Entrando en la transmisión. Bueno, a ver, vamos a ver. Si no me logro conectar, vas vos. Digamos, la apertura del programa está tomado, digamos, Pero lo que hubo de antes, una ¿qué área fue? de... no, está acá, ya, digamos, o sea, el Instagram ya arrancó y ahora también empieza también a transmitirse por la página de Conexión Abierta. Así es que estamos en el vivo, ya, digamos, o sea, pasamos las 1000 personas. ¿A Y qué velocidad? sí, Bueno. digamos, como les había dicho hace un rato, digamos, va a estar Carlos Maslatón, Ramiro Marra, Victoria Villarruel, ay, mi boca sigue, y Berti Venegas Lynch. Así que vamos con todo ahora que arrancamos con el programa y suena música de fondo, a ver. Soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Sin entender plena luz del día, por favor no huyan de mí. Yo soy un rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Los cómplices son de mi apetito. Bueno, arrancamos demoliendo mitos. ¿Cómo es? Así es que le abro. Sí, digamos, van a ver a Berti y a Victoria de un lado, y del otro lado de la pantalla vamos a estar Carlos, Ramiro y ahí estamos. Así que bueno, arranquemos con el análisis de la campaña. Estimado Carlos Malatón, ¿cómo usted vio la campaña? Cuéntese cómo la vio. Bueno, hay cosas que son muy evidentes. La libertad no avanza primero la campaña. Desde el día de la vida hasta Sama, ya de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Todas las declaraciones más originales, todos los movimientos más originales, todo lo que nadie puede hacer hoy en día desde ningún partido de la casta política, lo hiciste vos. Lo hiciste vos, Javier. Bueno, digo, hicimos, o sea, Victoria y Ramiro y también lo que está en coalición que se llama la libertad. Es decir, ya sea por el formato de los por el formato de las movilizaciones, la cantidad de gente que llegó, no solamente te digo, de Plaza Nalda hasta Parque Lezama. Esto es muy difícil de verlo antes. Es como que está haciendo la política genuina, por suerte, la política con un contenido liberal. Y bueno, otra cosa que es muy evidente, todos los comentarios giran sobre vos. O sea, los que supuestamente van a ir primero, segundo, tercero, lo único que hablan es de la campaña de la libertad avanza. Todos los diarios lo que condensan, a pesar de que tratan de minimizar la importancia de este movimiento liberal, están obligados a comentar lo que es la realidad. Y yo auguro realmente una andanada de votos muy por encima de las encuestas. Yo creo que el domingo va a ser una gran sorpresa en favor de la posición política que nosotros sustentamos. A ver, vamos a... Ahora, a ver, ahí. Vamos a ver qué dice, digamos, la señora Victoria Villarruel. Vamos, cuente su experiencia de la campaña. Hola a todos, ¿cómo están? Creo que la campaña, lo que ha sido impresionante como fenómeno, es que logramos correr el discurso político a temas que no trataban, y hoy por hoy todos los espacios hablan de las temáticas que hemos instalado a lo largo de este mes, tanto Javier como yo, como Ramiro, y como cada uno de los que integran La Libertad Avanza. Así que rescataría mucho eso, que es el escuchar nuestras palabras en aquellos políticos que durante décadas no quisieron hablar ni de libertad, ni de derechos humanos para todos, ni de cuestiones muy puntuales como el tema de los 30.000. Entonces, creo que el gran acierto de este frente ha sido poder instalar todos estos temas en la sociedad y principalmente en la casta política, que es la que los rehuyó. A ver, Rami. Buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, agradecerte, Javier, por hacer parte de este espacio. O sea, sos un claro referente de algo que puedo decir, digamos, que es un sueño cumplido. O sea, antes de justo empezar el vivo le estaba preguntando a Carlos de lo pago. O sea, yo como liberal, haber nacido liberal, o sea, es fantástico que tengamos un espacio liberal
que vuelva a Argentina, vuelva a tener estas ideas. Carlos ha tenido una experiencia previa muy, muy importante. Yo era un niño, pero me han contado la historia y la verdad que volver a tener esto en el mercado político, porque nosotros hablamos de mercado, la política también es un mercado, y tener este market share, por ponerle un nombre no político, o sea, tener este posicionamiento es importantísimo. O sea, Victoria también tiene un rol preponderante también, o sea, en esta campaña, ayudando, y mucha gente que también está acompañando, gente que no es de la política, gente que está saliendo del mundo privado, que está saliendo de la comodidad para meterse acá. O sea, eso es lo importante. Carlos, Yo creo que esta, si me permitís, sí. Vos, esta vos, era, vos hiciste el discurso de apertura en la cancha de River el lo día hice, de lo que la hice, UCD, digamos, llenó la cancha de River. lo hice, Vamos a llenar la de lo Boca hice nosotros. 2 discursos. Uno de los 3 actos famosos de la UCD, yo estuve en los 2 primeros, 1985 River, 1987 la 9 de julio, donde hoy es la Recoba, Posadas y Cerrito. Ahí también hubo un acto gigantesco, no estaban los edificios que estaban en esa época. Bueno, en ambos pude abrir el juego político mediante un discurso político de esa época. Pero referente a lo que decía recién Ramiro Marra, este movimiento que vos encabezás es muy superior al de los años 80, absolutamente muy Pero a vos te superior. parece, digo, porque Muy ese superior. fue Créeme muy fuerte. créeme que es muy superior. Es mucha más gente y tiene mucha más contundencia. Y además, vos estás acá lo mío, pero estás vos. Es una enorme diferencia. Mira, a mí, yo como te lo había anticipado por los tweets que mandé, me impresiona cómo definiste el discurso el otro día en Parque Lezama. Vos empezaste a hablar en tono político, lo cual no es una ofensa para mí, sino que es un elogio. Empezaste a hablar de las ideas del liberalismo y nombraste 15 autores, 15 ideólogos Bueno, del el siglo. papá del señor Sí. me lo rescató. Me rescató la cantidad de autores que estuve citando en el discurso. Es más, mandó un tuit diciendo que hacía 80 años que no había una discusión política así. Pero fíjate algo, Mireille, fíjate que cuando vos estabas hablando allá para los primeros 10, 12 minutos, yo digo, ¿qué diablo va a hacer Milei? ¿Cómo va a salir de esto, no? Y enseguida lo enganchaste con la realidad política argentina, enseguida le reclamaste a los de Cambiemos Juntos por el Cargo. Dice, bueno, pero ustedes dicen, no queremos estar a 7 votos, estamos a 7 votos de Venezuela, lo cual es totalmente falso, mal planteo, demagógico, mentiroso. Y si ustedes realmente no quieren ser como Venezuela, la ley de alquiler, la ley de góndola, Claro, ley de teletrabajo, la ley de teletrabajo, el impuesto a la renta, es una vergüenza. el impuesto a la renta financiera, el control de Pero capitales. además todas leyes que la casta política, como decís vos, las votó unánimemente. Claro, Y además los impuestos. Ahora vos tenés a la gente del PRO, del radicalismo, diciendo tenemos que bajar impuestos. Y vos le dijiste, ¿por qué no los bajan ahora? claro, Por lo exacto. menos desde el gobierno ustedes empiecen a bajarlo y no lo hacen. Bueno, están así que de hecho Vidal no firmó el compromiso con el contribuyente para bajar los impuestos. ¿No? A ver, vamos a pasar a Berti Venegas Lynch. Berti, danos tu visión de la campaña, porque vos nos estuviste acompañando. De hecho, en el cierre tuviste un rol muy importante, digamos que yo te agradezco ahora públicamente que hayas accedido a subir al escenario, porque para mí era muy importante que el acto de cierre estuviera con la definición de liberalismo que nos ha brindado tu padre, ¿no? Entonces, para nosotros, digamos, tenía un valor especial, digamos, y digo, al margen de que Berti es mi amigo. Pero contanos vos, digamos, cómo viviste, digamos, todo esto de la campaña. Bueno, gracias Javi. Para mí fue, imagínate, un honor, un privilegio haber podido estar ahí en representación de papá, con ese mensaje que vos también querías pasar. Visto yo como outsider desde afuera, diría varias cosas. Una, que es en Cava, los únicos, y ya esto lo he dicho anteriormente, los únicos que están proponiendo algo que la gente no lo recibe como esta persona me va a dar una tajada. Es la persona que me canaliza algún lobby para el robo del Estado, para manotearlo, que todos los candidatos hacen lo mismo. Y la gente se siente representada. ¿Qué me vas a dar? Esto es justamente darles libertad, y lo que dijiste vos en los programas de esta semana, que estuviste fantástico, y seguís llegando con la parte al corazón de la gente, porque en definitiva lo que movilizaste vos es el sentimiento por la libertad, la libertad que siempre está,
pero había algo ahí que no conectaba y lo lograste conectar vos. El segundo punto es aclarar que no son antisistema, van en contra del establishment, que lo cual no quiere decir el caos y el no sistema. De hecho, en el Instagram que hicimos con Dipi vez pasada, con ese sentido común que tiene él, dio en la tecla, y es un tipo que quizás no viene de leer respecto al tema del gobierno central y demás, pero dijo, este no es un problema del chef en la cocina, de cambiar el chef, es un tema de la receta, y Claro. me parece que era en la tecla. Por eso, cuando vos decís el tema de volver a la Constitución, ese es el sistema. Y fíjate vos qué alejados estamos de eso para que les digan que son antisistema cuando es simplemente volver a los principios básicos de la Constitución. Claro, tal cual. O sea, porque el eje central es ir contra el status quo, digamos, contra esta casta política que nos empobrece, que nos, digamos, verdaderamente que se apropian del resultado de nuestro esfuerzo y nos hacen cada vez más pobres. O sea, y que con este verso del Estado presente, lo único que progresaron fue ellos. Por eso, digamos, al margen de la cuestión de la decadencia, ¿no? O sea, porque, a ver, Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo, ¿sí? Estaría bueno que me enfoque, ¿no? Perdón. Entonces, digo, a ver, Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo, o sea, estaba cabeza a cabeza con Estados Unidos, y a partir de mediados de la década del 10, y eso es un dato fáctico, en términos de tasa de crecimiento, Argentina se empieza a quedar. Es decir, Argentina empezó a abrazar las ideas del socialismo y se empezó a quedar. Sí, lo que pasa es que como era tan grande la diferencia respecto al resto de los países, Argentina no perdía lugares en el ranking, pero era por una cuestión, digamos, de dónde había arrancado. Pero la diferencia en lo que era la pendiente de la evolución del PIB per cápita con Estados Unidos, que era con quien veníamos palo a palo, digo, se hace grosera. Después llega la década del 30, como están todos haciendo más o menos las mismas estupideces, Argentina queda, digamos, boyando en el 8º lugar, pero no porque, digamos, se hiciera las cosas bien, sino porque empezó a hacer las cosas mal los otros. Y a partir de ahí, digamos, cuando llega Perón, o sea, Perón tiene que elegir entre el fascismo digamos, o sea, entre el comunismo, digamos, o el capitalismo. Y entonces, en lugar de volver al orden liberal previo, lo que hace es crear el fascismo de 3 patas. Es decir, teníamos un fascismo de 2 patas, que era los empresarios aliados con los políticos chorros, y en ese contexto sí se generó una fuerte tensión y un gran malestar social. Y a partir de ahí, digamos, o sea, elige el fascismo de 3 patas, bueno, digo, es obvio, salió mal. Digamos, ahora después vinieron peor, porque digamos, como decía Bernardo Neustadt, los que quisieron hacer peronismo sin Perón, que le hicieron todavía peor. Ese sistema colapsó, digamos, termina de explotar por los aires en el año 89 con el fracasado hiperinflacionario Chascomús, sí, que se termina yendo como, digamos, corriendo, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, hay un despertar, digamos, con el gobierno de Menem, y después volvemos a abrazar las ideas de la izquierda y empieza, digamos, esta decadencia que entramos 70 en el ranking mundial de PIB per cápita cuando llegó la pandemia, y hoy estamos 120, medido al tipo de cambio oficial. Hoy somos furgón de cola, estamos abajo de Paraguay, medido al tipo de cambio paralelo, que es el verdadero, ¿no? Y entonces, digamos, la decadencia de Argentina es furiosa. Entonces, digamos, si no hacemos algo para salir de esto, estamos mal. Entonces, digamos, me parece que había que hacer este planteo, había que, digamos, o sea, decir, bueno, mire, estamos camino a convertirnos en la villa miseria más grande del mundo, sí, y bueno, ¿qué hacemos? Podemos cambiar, podemos volver a abrazar las ideas de la libertad, sí, y no es contra el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema sí se aplicó en Argentina cuando en 1860 hasta 1895, en esos 35 años de ser un país de bárbaro, nos convertimos en el país más rico del mundo. Es decir, y la realidad es que eso lo hicieron con una economía que viajaba a velocidades más lentas, y no solo eso, sino que además, que esto es lo más importante, en ese momento no tenían la evidencia empírica que tenemos hoy. Hoy cualquiera que agarra toda la literatura de crecimiento sabe lo que tiene que hacer y cómo se sale de esto. Por lo tanto, digamos, o sea, acá el punto central es ir y volver a abrazar la idea de la libertad. A ver, ¿quién lo hizo recientemente? Irlanda, era el país más pobre de Europa, era el país más miserable.
Hoy tiene un PBI per cápita 10% más alto de los Estados Unidos. Vamos, dale, ¿dónde está la cosa? Entonces, por eso la pregunta es, ¿por qué le tienen tanto miedo a la libertad? Si los países libres son 8 veces más ricos que los más reprimidos. Si además, o sea, el decil más bajo está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, y además, como la distribución del ingreso lleva una chi cuadrada, una log normal o distribución Pareto, no solo que tienen el doble de ingreso promedio el decil más bajo del país libre respecto del ingreso promedio del país reprimido, sino que además es más que el doble, o sea, está mejor que el 80% de la población, por lo tanto, o sea, digo, hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo, entonces la pregunta es, ¿a quién asusta la libertad? Si en el año 70 la pobreza en Argentina, por ejemplo, era 4%, el Estado pesaba 15%, hoy el Estado pesa 45%, supuestamente nos vienen a dar de todo. ¿Cómo es? Se multiplicó por 12 veces la pobreza. Los únicos que progresaron acá fueron los políticos, y si el 45% ese se corrige por la parte de economía informal, que es 40%, la presión efectiva es del 75%, o sea, el que está en blanco tiene una presión fiscal del 75%. De hecho, digamos, cuando ustedes reciben 100 pesos en el bolsillo, el empleador pagó 165. Es decir, que ahí se fueron 65 pesos. Y cuando ustedes se dan vuelta y van a gastar algo, el 50% tiene impuestos. O sea que de los 165, 115 se los llevó el Estado. Y entonces ahora todos quieren hablar de liberalismo, pero no quieren tocar la de ellos. Y yo les aviso, esto del pacto, del acuerdo y todo eso, ¿saben qué es un acuerdo entre políticos? Se ponen de acuerdo para no perder ningún privilegio y que el costo lo pague la sociedad. Esa es la realidad. Eso es lo que verdaderamente va a pasar. Hoy, de hecho, se filtró más información acerca del acuerdo entre Larreta y Alberto Fernández. ¿Quién es Larreta ya para adjudicarse ser el dueño del poder a partir del 2023? ¿No les parece un disparate? ¿A dónde carajo están dejando la elección de las personas? ¿O ya tienen digitado el resultado? Me parece que se están yendo un poquito de mambo con estas cosas. ¿No? Digo. O sea, pero bueno. Reflexiones, amigos. Carlos. Bueno, este sistema ha colapsado en realidad para mí. O sea que yo tengo una interpretación de que, a pesar de que el camino abandonado, como explicabas vos, ya es de 100 años, sí. De inicios del siglo XX, pero era tan fuerte el país que el deterioro real, el desastre social, para mí se empieza a ver a mitad de la década del 60, de que es donde yo fijo el techo del desarrollo argentino histórico, porque la cultura fue la más alta a mitad de los años 60. Esto lo dijo Vargas Llosa una vez en Rosario, dijo Argentina tenía la mejor educación del mundo y Buenos Aires era la ciudad más culta del mundo. Pero yo lo que observo es que tuvimos 55 años de decadencia hasta hoy, solamente interrumpida esa decadencia por el gigantesco rebote que fue el periodo 1990-1998, que no se puede negar. Es la única vez que hay gente que lo niega. Bueno, yo lo afirmo. Para mí fue el mejor gobierno de la historia, el primer gobierno. Fernández, que habló recién, es parte bueno, era presidente del Banco Central. Bueno, después fue ministro de Economía. Claro, en el primer gobierno de Menem era presidente del Banco Central, sí. Y durante el segundo gobierno de Menem fue ministro de Economía, cuando se fue, sí. Cavallo. En realidad Cavallo dura hasta agosto del 96. 96. O sea que Cavallo dura 10 meses más desde que... De la elección del 95. Bueno, era muy tensionante, Cavallo se peleaba siempre con todo el mundo, con Menem. Tuvo todo el tema de Yabrán ahí, de por medio. Pero Roque Fernández fue el que completó eso. Y después vos sabés, ¿no? ¿Cuáles eran las fallas de ese modelo? Yo no creo que sea la convertibilidad. No, fue que el tema fiscal. El tema fiscal y bueno, más una crisis de deuda privada que vos sabés que en el modelo bancario que vos defendés no sucede. Sucede exactamente. Cuando vos mezclás los depositarios con los que dan préstamos en la economía. Exactamente, o sea, digo, lo que se llama el sistema de encaje fraccionario. El problema es el sistema de encaje fraccionario. Así que bueno, me parece a mí que, digamos, después de la caída de los años 90, tuvimos 21, 22 años más hacia abajo, y yo siento que estamos pegando la vuelta. La verdad te digo, yo tengo esta noche un gran optimismo, primero por lo que es el ciclo económico argentino, pero además
Porque por casualidad o casualidad, vos estás con todo ahora como en el medio del desastre, infundiendo una ideología, que es la ideología que hizo al país grande, que te la empezaron a copiar los chantas de la casta política. Lo que está haciendo el PRO y el radicalismo con esto, la verdad que es vergonzoso, pero lo único que hacen es tomarte la frase. No es algo que ellos sientan de Hay, ninguna manera. hay un candidato que Es de impresionante. repente hizo un spot con nuestras mismas frases. Es un escándalo. Mira, yo no quiero putear a Macri, porque ya lo puteé durante años. Pero Macri, inclusive cuando cesó el gobierno, dijo, nuestro gobierno fue de izquierda, después socialista. ¿Entendés? O sea, el tipo, ¿qué es lo que está diciendo? No, mi ideología es esa, no es la ideología de usted. Y ahora dice, no, yo soy liberal. Pero solamente porque vio que vos debés medir 25% ahora antes de las PASO. Entonces, ¿cómo? ¿No era que no era la otra? No, entonces yo cambio. Pero es falso esto, hay que entender esta falsedad. Sí, o la de la No, reta no, diciendo, mentiroso. no, los impuestos son altos, hay que bajarlo. ¿Por qué no lo baja? ¿Y por qué no lo baja? Bájalo vos. No, digo, Bájalo porque vos. lo único que hizo durante su gestión fue subirlos. Pero vos sabés que la reta es muy grave porque él tiene un problema fiscal y se cree con derecho a compensar su problema fiscal. En lugar de gastando menos, cobrando más. O sea, Exacto. como si se pudiese seguir eternamente subiendo los impuestos a un pueblo que está explotado por el Estado. Es increíble que haya pasado. Y además inventan impuestos que no existen. ¿A vos te parece que puede ser impuesto de sellos? Un resumen de tarjeta de crédito. ¿Cómo es posible que eso no es? Esto no hay ningún contrato ahí. Claro, obvio. ¿Entendés? Entonces, el invento continuo de ingresos para el Estado, en lugar de bajar el gasto, o de que, como vos decís, la clase política haga el ajuste, El ajuste lo tiene que hacer los los políticos 5 hoy. puntos del PBI, que son la falsificación monetaria del Banco Central. Otra estafa. Alguien tiene que terminar con esto alguna vez. Bueno, yo estoy muy contento. La verdad, yo no soy candidato, soy un adherente a tu línea, a la libertad avanza. Yo estoy muy contento. Ahora, hoy que cierra la campaña electoral, me parece que has hecho un esfuerzo sobrehumano. La verdad que a veces no sé cómo tenés tanta fuerza, pero veo que seguís. Yo sé que esto es el inicio para vos, ¿eh? Vamos a ver el domingo una gran consagración. Yo voy a estar el domingo, yo tengo por costumbre no esperar los datos oficiales, ni siquiera de boca de urna. Ya tengo elegidas cinco escuelas de la capital federal. Voy a ir con mi amigo Iñaki Gutiérrez. Igual digo, Voy a- después venís al búnker, ¿no? Después voy al búnker. Después yo saco mi cálculo, hago mi propia proyección y ya te canto el resultado con error más o menos 1,5%. La pelota. Sí. Así que ya lo van a ver, obviamente. Si siempre hago esto, lo voy a publicar en Twitter también. Me parece importantísimo, la verdad. Y como yo decía recién, esto es el máximo de fervor liberal que hemos visto en la historia argentina. Y el gran valor es que vos sos un tipo que viene de la economía, de la academia, sos un gran profesor y has decidido sacrificar tu vida. O sea, vos estás jugándote al mango para que el país cambie, ¿no? Y yo creo que yo hoy estoy pensando en el año 2023, cómo va a ser el armado nacional para estar presente en todas las provincias y en todos los municipios, asumiendo que vos vas a aceptar la candidatura a la primera magistratura. Estoy hablando, que parezco radical hablando. Pero eso esperamos todos. La verdad esperamos todos que armemos una coalición enorme. Ya de hecho, esto que armaste este año, donde hay distintos sectores representados, es muy valioso. Pero el otro tiene que ser gigante, porque vos hay que ganar en Córdoba, hay que ganar en Santa Fe, en Mendoza, y hay que ganar en los lugares, o hay que compensar los lugares donde naturalmente el electorado puede ser menos favorable al pensamiento nuestro, como la provincia de Buenos Aires o alguna provincia tipo Formosa, donde está todo manejado por dictadores semifeudales, ¿no? Así que bueno, otra cosa más. Vos has destacado acá los valores del himno, el himno, por ejemplo, el himno es contra el absolutismo monárquico, es contra esa forma de colectivismo del siglo XVIII, previa a la era liberal. O sea que estamos todos muy, pero muy concentrados en esto. Lamentablemente Argentina tiene una doble ronda electoral, las PASO que no sirven para nada, que son un desastre, pero están desde hace 10 años. Hay que pasar por esta instancia, pero a su vez, en este caso, nos da la posibilidad de corregir errores, ajustar un poquito más y ir con todo para noviembre. Así que yo, personalmente, quiero anunciar que voy a redoblar mi propio esfuerzo personal como militante, sin ser candidato, pero lo voy a hacer porque yo me juego a que vos tenés que ganar, Milei, la capital federal. Es decir, yo voy a eso. Y no me digan que es una locura. Yo creo que si el domingo, lunes a la madrugada,
estamos viendo 22% de la libertad avanza, de Viva la Libertad, como se llama la boleta, es perfectamente posible escalar en noviembre a la victoria en la capital federal. Y no me importa que me digan que soy muy optimista. Uno juega para ganar, ¿no? No, claro. Vos jugás para ganar. Sí, Vos no jugás obviamente. para una representación mínima, porque no venís a buscar un puestito. Exactamente, yo no vengo a buscar Ni un vos, puestito. ni Vicky Villarruel, ni Marra, ni nadie ahí. No es el cargo. Vos venís para la conquista razonable, legal, de un poder que te permita cambiar el país. Exacto. Estamos acá para cambiar el país, ¿no? Obviamente, o sea, no para ser espectadores. Nos metimos para salir de esta decadencia. Vamos con Vicky. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ya lo saludaste, así que ahora te... ya sé, pero Y bueno. te aviso, te dejó 2.500 espectadores en línea. Mirá la presión que dejó Carlos. No, a ver, nosotros a lo que quiero apuntar principalmente es a pedirles que no dejen de ir a votar, que hagan lo posible para que sus familiares y amigos voten, que todavía están a tiempo de ayudarnos a vigilar los votos y a tener una actitud realmente ciudadana, que es la de cuidar cada uno de los votos el día domingo, y por supuesto a partir del 13 empieza el tramo más difícil y más complicado, que es sostener todo esto, pero además también ir hacia las generales. Así que principalmente es alentarlos a que, más allá del resultado, nosotros por supuesto queremos un resultado que sea el del esfuerzo que ponen no solo los que estamos aquí encabezando la lista, sino miles de ciudadanos que tienen la expectativa de que finalmente sus ideas lleguen a ser escuchadas después de décadas en las cuales nos han estigmatizado, nos han señalado, nos han responsabilizado, pero más allá de eso hay que trabajar a partir del 13, y eso es lo que quiero invitarlos a que se sumen a la Libertad Avanza y a contactar a cada uno de los candidatos, porque lo que necesitamos es el apoyo ciudadano para el segundo tramo, que va a ser más difícil, pero también más apasionante. A usted, señor, le toca, Bueno. estimado Ramiro Marra. Bueno, yo soy tan optimista como Carlos. Aparte, Carlos compró Bitcoin a $10, entonces. Sí, O sea, si él dice que podemos ganar la ciudad, yo creo que podemos ganar el país. No. Bueno, digo, él pidió un 2023. No, sí, por supuesto que creo que es un proceso que se viene, porque la realidad que un poco lo que hacemos siempre es cómo se hace un análisis económico, un análisis cultural hasta social. Se hace comparando con la historia de la Argentina ya tiene antecedentes de haber sido liberal y de haber tenido éxito, y después la comparativa, qué está pasando en otros países. En otros países se está discutiendo si hay que ser liberal o muy liberal, pero el liberalismo no está en cuestión en los países desarrollados. O sea, después lo que estoy viendo es que obviamente la casta política nos está poniendo en la discusión a veces de las formas y no del fondo. O sea, cuando las formas no es lo importante, sino es lo que estamos planteando. Y después con todas esas operaciones que no van a ningún lado y que la verdad me río, porque si eso es lo que están diciendo nosotros es que estamos muy bien. O sea, porque no encuentran otras cosas malas para decir o inventos mal, o sea, no saben qué inventar ya, porque no tienen capacidad. O sea, y ¿en qué tuvieron que caer? Como se dieron cuenta que estamos diciendo el discurso correcto, que no tenemos cosas antecedentes negativos, ¿en qué tuvieron que recurrir? En robarnos las ideas. Entonces, de cierta manera, creo que una vez lo dijo Margarita Stolbizer en una canción, nosotros ya ganamos. Pero nosotros ya ganamos en esto que planteamos de la batalla cultural, que ahora estamos haciendo la batalla electoral. ¿Pero por qué? Porque si los otros están diciendo en otro discurso, ya hay un avance. Ahora hay que hacer que lo cumplan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Metiéndonos en el medio del barro para que se sientan con toda la presión suficiente. Sí, yo ahí comparto con vos, o sea, lo que uno ve es un corrimiento del debate, digamos, hacia la ciudad de la libertad. También me parece gracioso que algunas personas se lo autoadjudican y no están dentro de nuestro espacio. Totalmente, y te voy a decir otro dato que es lo importante. O sea, no son solamente las redes sociales donde claramente entras a YouTube, a Twitter, ganamos en todas las redes sociales. Cuando uno ve, y en la calle que nos acompañan en todas las recorridas, cuando uno empieza a ver los programas de televisión, siempre hablan en el momento de más rating, la parte central de los programas hablan de nosotros. O sea, vos pones el programa de Fantino, Intratables, el comienzo de Fantino siempre habla sobre Javier Milei, el fenómeno Milei, el liberalismo. ¿Por qué? Porque le damos rating. ¿Y por qué le damos rating? Porque la gente quiere saber qué estamos planteando, porque ya no le cree al resto. Y es ahí también donde ya se muestra un resultado del domingo y un posicionamiento político que
que no es solamente el 2023. Creo que Es un proyecto para quedarse. Viene para quedarse. Viene para quedarse, y lo bueno es que se están colgando de nosotros y nosotros no nos tenemos que colgar de ellos, Claro. como pretendían ellos en algún momento. Bueno, después tuvimos esta semana un tema que me gustaría que lo trate Berti, ¿sí? Te toca laburar. La cuestión con la renga y que se enojaron porque canté la canción, o sea, se enojaron porque Muy encantada. sí, Se notaba que sos cantante de rock. le pusieron la música de fondo y quedó tremendo. O sea, pero les voy a contar un dato. Me contó la gente de Infobae, porque ellos subieron el video mío cantando, que con solo las reproducciones de las 12 primeras horas, era el video político, era el tercer video más visto de la historia del portal en un tema político. Y que Infobae es el portal hispanoamericano más leído del mundo, ¿eh? Bueno, con eso un portal de Argentina. O sea, con las primeras 12 horas, era el tercer video más visto de la historia de la sección de política de Infobae. Tremendo. Andábamos por digamos, o sea, arrancamos con 700 lucas, pasamos el palito, o sea. Eso en definitiva también fue hecho a través de todas las reglas, ¿no? Los derechos, o sea. Exacto. Digo, te cedo el análisis de esa situación. Bueno, yo lo primero que pensé es en eso, en el tema de los derechos, pues no sabía la interna del asunto, por ahí en un descuido se podía. Sí, podía de hecho, cuando vos, por ejemplo, Sadaic. claro, cuando vos, por ejemplo, contratás el sonido, automáticamente ahí pagas no solo Sadaic, sino que pagás otra cosa más. A Capafit. Ese, algo así. Me sale, sí. Sí, ese. Con lo cual, digamos, o sea, ya ahí ya estaba cubierto. Ahora, lo loco es, ¿qué les molesta que yo haya cantado la canción de ellos? Si esto es como que Creedence se enoje y demande a la hinchada de Boca, o se enoje con la hinchada de Boca porque canta el Vení que se siente, ¿cómo es que se llama? O sea, uno de esos, no sé, o con el borombombón que Juan Eduardo, digamos, o sea, le reclamé a todos los que cantaron el borombombón. Tengo ¿Qué una sé yo? pregunta. O Sergio Denis se hubiera enojado porque le cantaban las canciones en la cancha. Es necesario porque están politizados. Me había olvidado eso, porque se quejaron de lo político, pero ellos sí cantaron para Cristina. Claro, pero por eso, por ahí quizás también esa tendencia. Bueno, algo parecido le pasó a Trump, no sé si te acordás con Dee Snider, el de Twisted Sister, que mira. el Don't Take It, que lo tocaba él sin la autorización, y Dee Snider, que son amigos, porque te acuerdas, tenía un programa Donald Trump de Apprentice, Celebrity Apprentice, y estaba Dee Snider. Y bueno, le pidió por favor que no lo tocara, pero son dos amigos. Él no se quería conectar o involucrar con el tema político, recibía mucho del political correctness, presiones y demás de la izquierda, y le pidió, y como amigos decidieron, bueno, no pasarlo, pero no hay ningún tema ilegal, como creo que en la No, solicitada. digo, por eso mismo, o sea, lo que a uno le queda claro es que le molesta que lo usó un liberal. ¿Ibas a decir Ahora, algo, Carlos? sí, a mí me impresionó tu reacción, porque normalmente cuando esto sucede, lo que yo tengo visto, es que los políticos se callan, bajan, no lo canto más, piden perdón. Y vos dijiste, ¿qué tiene de malo? Pues, ¿qué Además, hice de malo? Deberían agradecerte que vos estás pasando una canción de ellos, ¿no? Sí, digo, aparte, digamos, o sea, además popularizándola es una aún más. muestra de respeto liberal, aunque ellos piensen de otra manera. Fíjate que yo no soy un fascista, es lo que vos estás diciendo, no somos fascistas, nosotros respetamos la cultura del adversario, aunque no piense como nosotros, respetamos la obra, cantamos la canción, agradecés. Claro, de ¿Cómo que hecho, querés que en un sea? reportaje me dicen, bueno, pero ¿cómo va a cantar una canción de La Renga si ellos son kirchneristas? ¿Y cuál es el ¿Cuál es problema? el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Digo, el arte no tiene ideología. ¿Te gusta o no te gusta? A mí me A mí gustó me la canción, ¿cuál era el problema? A mí me pareció un golazo lo que vos, la forma en que vos respondiste, porque muestra la gran tolerancia del liberalismo hacia el que piensa distinto. Aparte, si la elección musical pasara por el tema de las ideas, nos quedamos con el disco de Titanes en el Ring, creo. No, claro, Sale claro. con una chica kirchnerista, no sé si se puede.
¿Se puede salir con kirchneristas o también Con que las doble relaciones quiere. están limitadas, ¿viste? Porque te No, limitan, claro, te limitan, claro. es parte del discurso, limitarte, o sea, desde lo social, desde lo cultural, o sea, como que los liberales estábamos encasillados en un lugar, y también esto es parte del debate, no pueden entender cómo los liberales podemos cantar la renga, o sea, creen Claro. que solamente estamos especificados en ciertas cosas. La pregunta es cuánto duraste en el martirio. Reaccionó. Ah, bueno, Reaccionó, una obvio. conversa. Una Sí, conversa. Bueno, bien. Con lo cual debe ser una fanática, ¿viste? Porque todos los conversos son fanáticos. Otro tema que quieran, digamos, que analicemos de lo que fue la campaña. A mí me gustaría comentarte algo que fui anotando. El tema central que les escuché a todos los candidatos y los que más conozco es que nunca sacrificaron el discurso. Y eso creo que tiene que ser como la piedra angular, la columna vertebral. Generalmente quien entra en la política se ve tentado a decir, bueno, porque hice tal alianza, esta palabra no la puedo decir, o no comentar esto, quiero ganar un nicho, un 1% más, y por esa tentación se te rompe el core y es un fracaso total. Te escuché ayer hablar justamente del tema del minarquismo y el tema de los límites del Estado, en seguridad y justicia, en plena campaña y demás. Con lo cual hago la aclaración, y esto va también para algunos liberales, no hay que perder de vista el tema conceptual y hacia dónde vamos eventualmente, lo que vendría a ser la velocidad final, a lo que es el proceso de estar en el quinto subsuelo del infierno y la condicional que hay, las restricciones que hay para ir saliendo. O sea, yo lo ilustro como una bomba, que la bomba es el peligro, no podemos cortar todos los cables. Hay que ir cortando los cables de colores que tienen conexión y demás, porque si no volamos por los aires. Entonces, cuando te preguntaron a vos, por ejemplo, el tema de los planes sociales, obviamente la respuesta de los planes sociales es el punto de dolor. Ahora, en este momento hacerlo va en contra justamente del proyecto, hay que hacerlo paulatinamente con lo que has explicado un montón de veces, no afectar las partidas sociales. Sí, de hecho el otro día, en la entrevista que me hace Marcela Pagano, ella dice, no, vos cambiaste el discurso ahora. Dice, no. Y Marcela mismo dice, vos no lo cambiaste. O sea, esto yo te lo escucho, te lo leo en realidad hace años. Es decir, vos no, digamos, o sea, el equilibrio, un equilibrio no solo tiene que ser sustentable, es decir, que se respete las restricciones del presupuesto, sino que además tiene que ser sostenible. Y si vos vas hacia un equilibrio donde te estalla socialmente, o sea, eso no es sostenible. O sea, esa primera definición, o sea, la diferencia entre lo que es sustentable y de lo que es sostenible. O sea, porque si me va a explotar a los 3 días y vuelo por la nube, soy un imbécil, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto que me parece no menor, yo, digamos, y esto voy a decir cómo lo aprendí leyendo a Juan Carlos de Pablo. De Pablo, digamos, en su libro de política económica siempre habla de un paper de Lipset y Lancaster que se llama La teoría del segundo mejor. Y ahí lo que explica es que vos podés tener muchas restricciones, pero que cuando empezás a levantar restricciones, no necesariamente el resultado es mejor. El mejor ejemplo, digo, yo lo suelo usar con el programa económico de Martínez Dios. Si yo agarro y tomo la situación, digo, a ver, las economías más abiertas son 9 veces más ricas que las que son cerradas. Ok, abrir la economía está bien. Ahora, si yo abro la economía y no hago la reforma del Estado, no bajo el gasto público, no bajo los impuestos, esa carga fiscal que voy a tener se va a traducir en salarios reales miserables. O sea, medidos en dólares miserables, con lo cual, dado los precios de los commodities, genera una explosión de pobres e indigentes. En ese contexto, o sea, no me resiste el equilibrio social. O sea, y si tengo un mercado laboral rígido, digamos, tengo un estallido. Y si quiero, digamos, cocinar la rigidez del mercado laboral y que no me caigan los salarios, o sea, y que no haya desempleo, tengo una quiebra masiva de empresas. ¿Qué es lo que terminó pasando? Un quilombo social, un deterioro de los salarios reales, quiebra masiva de empresas. Entonces, en lo que es en la secuencia de las reformas de primera generación, sí es, primero hay que bajar el gasto, para que no talle, digamos, la cuestión fiscal. Después tenés que bajar los impuestos. Digo, ¿para qué? Para que oxigenar la oferta y que la economía empiece a acumular. Además, tenés que ahí, digamos, desregular el mercado laboral hacia adelante, o sea, para los que están fuera del mercado, no para los insiders, para no tener un quilombo con el tema de los derechos. Y una vez que haces eso, ahí abrí la economía, y la economía, digamos, te crece durante 15 años fuertísimo. Pero, digamos, no es lo mismo
¿qué restricción levantás? Porque si vos le levantás una y no levantás las otras, tenés un quilombo tremendo. O sea, y se hace inviable socialmente. Bueno, un comentario de mi parte. Vos mencionaste recién Martínez de Oz. Martínez de Oz, para el que no lo recuerda, en 1976-1981, para ser exactos, 2 de abril de 1976, 29 de marzo de 1981, que es el periodo del expresidente Videla, el primer integrante del golpe. Pero el problema con ese plan, que confunde mucho y confundió en la historia del análisis político y económico, y por eso te dicen que es liberal, neoliberal. Yo siempre dije que no era liberal. Exacto. Y el padre de Berti, Alberto Venegas Lynch, hijo, también en su momento se encargó de poner las cosas en caja, igual que Álvaro Alzogaray. Si vos... Él se reconocía pragmático y gradualista, ¿verdad? Claro, pero ¿qué significa eso? Significa lo siguiente. Vos no podés liberar los precios, o sea, es correcto liberar precios, ¿no? Liberar precios y salario es correcto. Pero vos tenés que dejar la totalidad de los precios de la economía que sean lo que tengan que ser. Claro. Si vos emitís plata y no te gusta porque genere inflación, la emisión monetaria, tanto tu padre como Milei dice es un fenómeno monetario. Bueno, no me gusta que ese fenómeno, lo quiero disimular. Ahí agarran el Banco Central, empiezan a sobrevaluar el tipo de cambio, hacen que el peso sea artificialmente más fuerte, pagan tasas de interés, lo único que hacen es evitar que los efectos de la inflación impacten directamente sobre la economía para que no se note. Y lo que pasa al final es que se nota un día todo junto y fue el estallido de 1981, 1982. Ahora, consiguió cuando dijo, el que apuesta al dólar pierde. Pero nosotros dijimos de entrada que esto no iba. Pero lo grave, y esto sí es política, quedó para la historia, que fracasó el liberalismo. Por eso esto no hay que permitirlo nunca más. Si vos liberás, todos los precios tienen que ser libres. Y es fundamental el tipo de cambio que no esté intervenido. Claro. Y el tipo de cambio se puede intervenir, como ahora, porque dice fijo un precio oficial, o indirectamente haciendo jugadas inadecuadas con el Banco Central, como pasó en esa época. Entonces, esto nunca más. Y por eso la aplicación parcial del liberalismo no sirve. Tiene que ser, es un plan integral. Claro. Incluye el gasto público, incluye los impuestos, incluye la parte laboral, incluye todo. Claro, por eso, y es importante la secuencia. Por eso yo hablo de reformas de tres generaciones, estas son las de la primera generación, y la secuencialidad, es decir, no puede ser en cualquier momento cada reforma, porque si no, digamos, o sea, puedes tener un colapso. Ahí te comento algo que hoy hablando con un economista muy respetado, que prefiero no decir el nombre, le decía, el efecto Milei, el fenómeno Milei no es un fenómeno simplemente electoral o cultural que se está dando, también pasó en los mercados. Hay algo muy raro que pasó en el pasado, yo nunca lo hablé con vos, creo, pero cuando te decretan la cuarentena y el gobierno decide empezar a emitir, el dólar se devaluó enseguida. ¿Qué quiere decir eso? El fenómeno Milei, la inflación es un fenómeno monetario, la gente lo entendió tanto que apenas escuchaban la parada de emisión, fueron todos a comprar dólares. O sea, el dólar se devaluó mucho más rápido que la emisión monetaria. O sea, fue mucho más el efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que los agentes económicos están mucho más informados, tienen mucho más conocimiento. Entonces que los estados tienen menos posibilidad de manipular a la gente. O sea, tu trabajo de todos estos años de ir a la televisión... ¿Te acordás del imbécil ese que, por ejemplo, me decía de todo? Porque yo decía que digamos, o sea, la emisión genera inflación. Uno que habla de economía, pero que no es de economista, que dijo, no, el dólar no va a subir, y el otro día subió a 130, de 100 a 130. Bueno, todo eso es un efecto, digamos, Hay varios, no sé por qué referir. Claro, es verdad, hay un montón. Ahora, digamos, ¿cuánto estaba? Ayer estaba uno decía que no generaba inflación, claro. Tampoco, o sea, Ahora está 187. Hoy ¿no? estaba así, 187, pero, o sea, ahora lo vemos tranquilo en los últimos meses. La gente dice, pero no subió más. No, lo que pasa es que la gente tiene más información y toma la decisión antes. Claro, obvio. Que algo muy parecido, y acá Carlos lo puede saber, pasó con el Bitcoin. ¿Por qué el Bitcoin sube? Porque los estados, no solo en Argentina, toman decisiones erróneas, toman decisiones de emisión monetaria, y la gente sale a cubrirse. Porque la persona tiene más información. Dice, che, pará, yo de esta quiero salir. Claro. No es como antes que tenían que ir a los libros, a la biblioteca, a estudiar. Ahora mirás un video de Milei y lo entendés.
Acá, digamos, la señora me bancó el otro día en lo de Canosa diciendo, mirá, porque creo que le dijeron, ¿y el Banco Central qué cosa? Y le dijo, no, yo no manejo el tema, pero Javier lo quiere cerrar, lo cerramos. Porque creo que nos acostumbramos mucho a que los políticos hablen de todo y chamullen como si fueran una enciclopedia sobre el amplio espectro de temas. Y yo no estoy mucho de acuerdo en eso, porque si vos vas a ser elegido diputado o senador o legislador, vos tenés que saber, obviamente traes tu acervo, traes tus temas y demás, pero también tenés un asesoramiento de gente que es la que también te va a explicar cómo son los temas que después tenés que votar. Bueno, eso no ocurre en todos los casos, por esa razón vemos después que hay alguien en cámara que le está succionando una mama a su amante. Entonces, toda esta situación devino casualmente de que todo el mundo se cree especialista en todo. Pero una cosa que yo quería marcar, que me parece impresionante de este mes que hemos hecho de campaña con La Libertad Avanza, es que en lo cultural, por primera vez en muchos años, el liberalismo, la derecha, como le querramos decir, porque obviamente yo siempre hablo también de derecha porque me parece importante mencionar ese sector, está a la vanguardia del discurso cultural. Es decir, somos los que hemos sentado la discusión política en este mes en temas que hace muchos años eran o de nicho o de una élite o de grupos minoritarios de la sociedad. Y sin embargo hoy se habla abiertamente de minarquismo, anarcocapitalismo, conservadores, liberales, libertarios, derecha, o sea, se empezaron a hablar, bueno, por supuesto, en específico hablan de todos los temas económicos, pero se empezó a hablar de toda una gama de temáticas que habían quedado literalmente relegadas a la más completa de las discriminaciones en este país. Que eso ya no está ocurriendo en otros, pero que en Argentina realmente estaba sellada la discusión política. Y en este mes se abrió totalmente, se empezó a marcar el ritmo de la discusión política desde este lado, o sea, de nuevo, empezó a tener la vanguardia un sector que siempre estaba en la retaguardia. Entonces, me parece un fenómeno cultural sumamente importante a discutir y a rescatar, y eso se tiene que acentuar en los próximos 2 meses que vienen por delante. Tu visión, Berti, sobre, digamos, en esto de la campaña y el discurso y el debate y cómo lo fuiste viendo. Bueno, cuando hablo también, y te decía de la cuestión de no negociar el discurso, que por ahí nos fuimos a la parte más de plan económico, el tema más de cuáles son los ministerios que debería tener un poder ejecutivo y demás, no me olvido de Vicky. El contenido del mensaje de Vicky me pareció justamente muy potente contra el political correctness, y me parece que ese es lo que decíamos al principio, es decir, gente que no es política, no quiere hacer carrera política, no está buscando un cargo, está empujando las ideas y sacrificando su buen nombre, su familia, su tiempo y demás. Entonces, tiene la vocación de poder mirarse al espejo a la noche y decir, invertí todo este tiempo para algo que en definitiva no quiero migrar a una cosa más suave, vamos con todo. Y esa es la gran diferencia que creo que tiene la posición de ustedes. Y Ramiro también en su discurso dijo algo que me gustó mucho y era referido a no solamente el tema del contenido de los ciudadanos del mundo y que somos librepensadores, sino la cuestión de justamente no somos una doctrina, y esa es una cosa también muy importante y está conectado con lo que decía Vicky recién, de la amplitud que es el liberalismo. Y yo no me canso de insistir, la cuestión del liberal, que se habla de, Vallejo te decía el otro día, la ideología liberal es no entender qué es el liberalismo, justamente no es una doctrina, no es una religión, no es una ideología, es justamente un pensamiento abierto donde se han inspeccionado hay distintas escuelas, distintas posiciones, y de eso se trata, y todavía hay muchas cosas también para rebatir de lo mismo que pensamos nosotros. Entonces hace toda la diferencia. Una cosa Sí. más. No, es que el tener, ya llevo 1 hora y media con el teléfono. Pobre. Bueno, Te iba a decir. el otro tema es el optimismo de Carlos y de Ramiro. No hay que perder la perspectiva. Digo, si llegan a ser esos números, pero extraordinario, fantástico, y estamos esperando eso. Pero tengamos los pies sobre la tierra, no pongamos la vara tan alta, porque también eso crea frustración. Y ustedes no se dan cuenta, yo lo veo de afuera, y a la velocidad que fue todo esto, y el crecimiento fenomenal,
que obviamente también hablamos ya de la batalla cultural, pero la batalla cultural la viene dando Javier hace mucho y muchos otros liberales que permiten esto. Creo que el factor Milei es pero fundamental en todo esto que se dio. Pero ojo con la ansiedad natural. Yo creo que cualquier resultado que sea es el primer paso de algo extraordinario que lo estamos viendo. Es que es una maratón y vos tenés bastantes kilómetros todavía por delante. Entonces, en la maratón vos no te apurás los primeros, 10 kilómetros y haces una de 42. Entonces, acá estamos todavía como arrancando en el primer cuarto, en el primer tercio de esta carrera. Entonces, bueno, Totalmente. hay que guardar la energía para el final. Yo creo para arremeter ahí. 100%. Sí, yo ahí también, digo, por eso, yo quiero también poner así. Desde arriba te tomo mucho muerte como yo te conozco. Gracias, porque a mí me gusta el picado. Sí, ahí el tema es tener en cuenta, yo creo dos cosas. Una es, el debate lo ganamos. Porque si todos empezaron a mutar hacia la posición del liberalismo, es decir, hasta la izquierda habla de libertad. Dale, listo, ya está. O sea, ya está. Ahora... Sería bueno que la apliquen, ¿no? No, porque, claro, porque obvio. en las cárceles cubanas, en las cárceles Claro, venezolanas, exacto. tenemos un montón de gente que está presa casualmente por Es pensar una- distinto. O sea, No, sería no, genial Eso que es una lo falta de apliquen respeto un poco, lo ¿no? que hacen con el tema de... O sea, sí. El problema es que es una usurpación nefasta del discurso. Y me parece una cosa cínica y vil, porque en definitiva es para hacer una cosa Totalmente. distinta. Bueno, lo han hecho con la problemática de los derechos humanos a lo largo de estas décadas en las cuales se llenan la boca con los derechos humanos mientras los violan. O sea que, en el fondo, esta es una utilización que han hecho siempre, pero todos los esta temas, vez claro. están a la retaguardia. Y eso es lo que creo que hay que destacar principalmente. Sí, digamos, por eso, a mí me parece que se ganó la batalla de las ideas porque en todo el tiempo estuvimos en el centro del debate, todo el tiempo estuvo en el centro del ring las ideas de la libertad. Me parece que eso es un gran triunfo. Ese es el primer punto. El segundo punto es, poner que, digamos, o sea, una primera elección de un espacio cuando arranca, llegar a 8, 9 puntos es un montonazo, digamos, alcanzar los 10 es un logro enorme, y de ahí para arriba es toda una fiesta. Entonces, también, digamos, o sea, tener mesura y tener, digamos, tranquilidad, que es un proceso largo. Ojalá se puedan materializar los números que espera Carlos, pero teniendo en cuenta que, a ver, las fuerzas cuando hacen su primera elección, en general no pasan las PASO. Cuando consiguen menos del 3% de los votos. O sea, y si uno se fija que nosotros tomamos la centralidad del debate, nos atacó el oficialismo, nos atacó la pseudo oposición, nos atacó la izquierda, es decir, digo, eso me parece que eso es impresionante. O sea, cómo todos fueron mutando en el discurso, cómo todos hicieron sus ajustes. Entonces, me parece que hay mucho positivo para hablar directo y, digamos... No, está bien, no, yo para que vos termines tranquilo tu idea, pero otra cosa que me gustaba rescatar, ya que estás hablando del tema de la izquierda, es el hecho de que perdieron la calle, muchachos. Ya. Perdieron la calle, finalmente, porque la gente común que no militaba en ningún partido, la gente que labura, que paga su alquiler, el chico que estudia, el anciano que tiene un nieto, se hartó de todos estos años tener piquetes, manifestaciones de fuerza en la calle, de decirnos que porque pensábamos distinto, poco menos que valemos menos. Entonces, finalmente lo pudimos comprobar en los distintos barrios de Buenos Aires, en las distintas comunas, Palermo, Belgrano, Chacarita, Mataderos, en todos los lugares a los que fuimos, Almagro. En cada uno de esos lugares vimos gente que no solamente se circunscribía a una generación, o sea, no eran solamente jóvenes, eran abuelos. Sí, eso fue interesante. Nietos. Como el proceso en el proceso de la campaña, fue increíble. Eso como a lo largo de las distintas caminatas se fue ampliando. O sea, los primeros tramos era muy concentrado en los jóvenes y conforme esto iba avanzando,
se fue ampliando. Eso fue muy impresionante. De hecho, vos tenés un club de fans de señoras de la tercera edad que está creciendo Es impresionante. profusamente. Ahí empieza a Muchas. hacerme bullying. Ahora empieza con el bullying. No, pero no. Enfocala cómo se está riendo. No, pero pará, a mí me impresionó la cantidad de señoras que vinieron durante la campaña a decir, mi nieto me contó sobre esto. Y claro, ellas empezaron a decir, che, pará, capaz es por este lado. O sea, No, pero no, sería- pero yo quiero decir algo. No. Yo traían al nieto, pero había señoras que faltó un tris para que le tiraran la bombacha. O sea, era casi el recital de Sandro. Eso te Entonces iba a decir, también. en el club de Claro, fan de Sandro, mi tal boda, cual, mi tal ley. cual. Estuvimos a esto de ver prendas interiores volando por los aires al paso de él. O sea que nos hemos reído mucho, pero esto muestra que ha sido un fenómeno que obviamente comenzó con una generación o comenzó con un sector determinado de la sociedad, pero después hubo señoras, señores, el frutero, el tipo que viene que es inmigrante. También eso fue muy importante, los inmigrantes, los venezolanos, los de otras nacionalidades, peruanos, que quieren votar esta Sí. fórmula y que de cierta manera se sientan representados porque han venido huyendo de sus países y ven que Argentina Totalmente. se acerca lentamente a eso de lo cual huyeron. Totalmente. Tenemos mirá, en la sala contigua lo tenemos a Diego Españolo. Vení, entra al vivo. Un poco, O sea- un poco lo que decía acá Vicky es muy importante, porque muchas veces hacen creer que el liberalismo defiende solamente a una parte, y una de las características que tiene el liberalismo es que defiende a todos, porque defiende al individuo. Al defender al individuo, Exactamente, está defendiendo a todos. Sin clases sociales. Sin clases sociales, o sea, lamentablemente. Llegó mi abogado. Vamos a ver, abogado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, digamos, estamos reflexionando sobre la campaña. Cuente su visión de la campaña. Usted le tocó lidiar con... Acá tengo que... Hago la introducción. Usted quiero le hacer tocó la lidiar con introducción. cuestiones muy complicadas, que era el problema con algunas personas que, digamos, o sea... El rey de los caniches. que me agredían un poquitito, digamos, o sea, Sí, no vamos a ocupar ese tema. excediendo los límites legales. Bueno, yo quiero decir algo antes de que hable McBain. Quiero decir que No Diego quiere Españolo, hablar, Diego no quiere Españolo hablar. es el rey de los caniches en Twitter. Así que quiero presentárselos porque hemos hecho bullying durante años. Acá estoy muy intimidado porque me han bulleado mucho, más que en la secundaria. Más que en la serio? primaria y en la secundaria. No, pero contá vos cómo viste todo este proceso. Digo, vos estás, de hecho, sos también candidato a diputado nacional en la lista, Ujú. digamos, o sea, al margen de que tenés que lidiar con mis cuestiones legales por algunas personas que se pasan de la raya, pero ¿cómo viste vos este proceso electoral? La verdad que a mí me pareció espectacular el proceso, todo el proceso, desde su inicio hasta la culminación el otro día, el acto en el Parque Lezama me pareció fantástico. Contá qué sensaciones tuviste en los distintos actos, ya sea el de Plaza Holanda o, digamos, o de Parque Lezama, los dos, lo que quieras. Mira, lo que más me llama la atención y me gusta es la espontaneidad de la gente, de la convocatoria sobre todo. O sea, es muy evidente que no hemos tenido ningún apoyo de los medios, no hemos tenido cobertura de los medios, pero fueron actos masivos. Masivos no solamente en la convocatoria, sino también en la difusión, o sea, Claro, lo que pasa es que todo- se volvieron tan contundentes que a la postre los tuvieron que visibilizar por lo contundentes que fueron. es que fue imposible invisibilizarlos. No pudieron hacerlo. Realmente la repercusión que hubo en las redes fue muy buena, fue muy buena. Creo que no se lo esperaban. No, es más, de hecho, los medios, después de ver los impactos, lo empezaron a visibilizar. O sea, El primer acto no fueron medios y al segundo vinieron todos los medios, por más que no nos pusieron en vivo, nos tuvimos que ver las grabaciones. A diferencia de lo que pasó con los otros espacios políticos que hicieron cadena nacional, como si la gente los quisiera ver. claro. Bueno, Ahí. digo que sigan así cada vez vienen más gente a nuestros recitales políticos. Pero, o sea, ¿hay alguna otra experiencia así, digamos, de lo que quieras contar? Te está tomando examen, o sea, te digo que... ¿Cómo no viste? ¿Cómo no viste? ¿Cómo no viste en Está Twitter? bravísima. No estudié para este ¿Cómo? examen, estoy- ¿Cómo no? Villarruel está bravísima Es un- hoy. es un- está Me bravísima. agarró con una medialuna. No, sí, ¿no? está muy contenta de ver cómo estoy sufriendo yo acá. Lo está Claro, sí, disfrutando de una Se manera- nota que lo disfruta.
Sí, sin bueno, ninguna igual, duda. sí, mira, si querés que te podemos salvar y la llamamos a Lilia. Lilia está ahí en el control. Lilian, que hoy salió en la Hoy salió en La Nación, Sí, en la Lilia. Nación, me di la nota de A ver Nación. si Lilian, Lilia, vení. No, no quiero. No, sí. Lilian. Dale, Lilia, vení, contá, Sí, hola. contá Sí, tus sensaciones a lo largo de lo que fue esta campaña. esta campaña, bueno, la campaña de las PASO, es mi segunda campaña de las PASO. ¿Qué te puedo decir? Fue hasta ahora la mejor experiencia, hermosa, maravillosa, obviamente, es para el señor Milei. Y por supuesto, Ramiro Marra es un genio, Vicky Villarreal, que la conocí el primer día. Ah, dicen que venga Sí. más para acá para poder sí, salir sí. en cámara. Ven para acá, para. Acá. Ahí. Ahí te pusiste adelante. Vení acá. Yo entré para la conexión de Instagram, no para la... No, claro. No hace falta eso ya. Emocionante porque salí a la calle y con Javier, yo ya sé lo que es caminar al lado de él y que la gente se lo pare, le hable y demás, pero se ha vuelto tan masivo y tan hermoso que la emoción y el amor de la gente es como un energizante natural, es un anestésico. Estás cansado, tenés sueño, te sentís mal, pero vos sentís el cariño que hay alrededor de las personas que se congregan y además de que ya no te sentís tan solo porque hay cada vez más y más gente, porque por cada uno que sale a la calle debe haber 20 o 30 o 100 o 1000 que no salen. Es el radio de respuesta física, digamos. Uno invita a amigos a una fiesta en Facebook, ¿cuántos dicen asistir en el evento? 1000. ¿Cuántos van? 10. 5. Es lo que pasa en esto. Entonces, yo ya sé que el fenómeno es enorme en las calles, fuera de las calles es más grande todavía. Entonces es muy esperanzador. Es lindo, es como un sueño hecho realidad, que el señor Javier Milei se presente y lo podamos apoyar en la vida real, es maravilloso. A ver, hoy se publicó una nota tuya en La Nación. Sí. Dicen que te has convertido en mi sombra. Soy la sombra de Milei. Es como un stalker con autorización a stalkear o un ninja. Pero lo de camarógrafo ninja ya está, eso ya quedó desde Boedo y demás porque siempre me han colgado una reja, en el escenario el otro día, de los caños. Pero la sombra es como me siento Rasputín. Yo ya le dije a Lilian que quiero mi disfraz cosplay. Tu Perdón, mi cosplay. cosplay. Está bien. No, disfraz, Yo ya me perdón. acostumbré que Perdón. nunca voy a poder Mi hacer- cosplay. Nunca ¿Quién voy a querés poder ser vos? hacer- Ella tiene que hacer, No, ella. eso lo tenés que Ah, hacer tengo que vos. yo ponerme. Bueno, que Vicky diga cuál quiere ella. No se lo des a no querés Vicky. rienda suelta. Claro, no se lo des que, digamos, ya demostró que Bueno. que es mala. Bueno, ya se me ocurrió. Sí, no tengo duda. Bueno, yo digo que sea un pitufo. Te das cuenta que... La pintura azul es una de las cosas más... Es mala. No es mala, es mala. No, cuando che, quiere es es mala. re buena. Cuando quiere es mala. No, pero aparte Lilia, digamos, ella es la responsable del cosplay mío, digo, que es el General ANCAP. Godem pero Arancap le pusieron los chicos. Bueno, eso digo es porque es demasiado fuerte. Para... Pero eso... No, pero ¿sabes? Digo, o sea, yo digo, o sea, me estoy encontrando en la campaña, digamos, que tengo que poner una regulación sobre mi ego a partir de lo que generan los demás. O sea, ¿qué genera la CAP? Bueno, yo te digo, los artes, pero ¿sabes por qué fue? Porque mi traje no tenía el tridente mágico ese, que era de la tapa de un disco de Barilari. Vos lo viste y dijiste, ¡qué lindo! A mí me gustó. ¿Te gustó? ¿Y qué te iba a sacar, el chiche de la mano? No. Bueno, vaya. Y los chicos empezaron a hacer ilustraciones y artes y tapas de cómics y lo incorporaron. Y al detalle absoluto, incluso el 3D de este muñequito impreso. Entonces... El muñequito impreso está el bárbaro. muñequito- Sí, está buenísimo, está bárbaro. Tomaron una caricatura y la convirtieron y la transformaron a Y 3D. se puede descargar de internet, sí, y imprimir. Sí, Sí, así es. sí, igual, digamos, o sea, sácame la centralidad de la cámara un poco. Anda, españolo. Españolo, No, yo te digo, no te digo. ¿cómo estamos en Twitter? Pará, Un saludo. saludemos al control de conexión abierta. Está Micaela, que siempre nos soporta. Está el director de la radio, el queridísimo Adrián Di Sanzo. Así que, digamos, o sea, hoy tenemos un día especial.
No, pero vamos a hacer esto. Vicky, hacele un reportaje, preguntas a Lini a partir de la nota que hizo hoy en Yo la leí la nota. Me gusta todo lo que venís haciendo, digamos, de llevar también cultura liberal a otros ámbitos, porque eso también porque es lo que hablábamos antes, o sea, es en la calle, es en las redes, es en cosplay, es en el mercado financiero, es en las leyes. ¿Cómo estamos con el liberalismo? ¿Cómo estamos? ¿No quieres? O sea, en el mundo de las venís de un leyes. día durísimo, evidentemente venís de un día áspero. Elegí tu disfraz y ya, porque si no te lo elegí. No digas disfraz. Dale, que erró una, es tu momento. Digo disfraz, no cosplay, dale, aprovechá. No, está sin reacción. El cerebro le está haciendo un electroencefalograma, pero está toda sin velocidad. reacción. Acá preguntan si estás en pareja, preguntan acá, pero no me parece que sea pertinente la pregunta. No, que la responda, que si no. Yo estaba preparado para venir acá, yo venía a saludar nada más. Me sentaron acá y empezaron a hablar. No, bueno, pero estamos en los últimos ratos de la campaña. Entretenenos el último vivo, tenemos, o sea, ponele rock and roll, McVeigh. Estaban con algo de que le iban a entrevistar o algo por el estilo, y eso va a ser más interesante. No, bueno, hoy volvimos a hacer tendencia en Twitter, somos junto a Milei el domingo, todos algo así, estamos ahí. Todos con Milei. Todos con Milei el domingo, es tendencia de vuelta en Instagram, en Twitter. Que bueno, ahí también caí. Lista 504A. Lista 504A, que vas a hacer la lista 504. Claro. Ahora le estaba diciendo a Lilia de esto que decía McBain, de la cuestión cultural en otras áreas no se está desarrollando. Sí, no, era un poco eso, un poco, digamos, la cuestión cultural, o sea, disculpe, me pongo un poco la cámara. Un poco lo que antes lo hablábamos con Victoria, o sea, un poco lo que está pasando también es que todos dicen defender a las minorías, pero no, estoy bien ahí. Todos dicen defender a las minorías, pero nadie defiende a la principal minoría, que es el individuo. O sea, todos tienen su minoría, ¿viste? Pero todos se olvidan del individuo. Claro, es como, o sea, que al fin y al cabo es la gran mayoría, porque la sumatoria de individuo. todos los individuos es la mayoría. O sea, esa discusión también es la que se empezó a dar. O sea, que no nos roban el discurso, o sea, ellos están tratando de hacer un discurso sectario, y eso es todo lo contrario, es totalmente amplio. Que la personalidad de Javier demostró que el liberalismo también puede ser popular, no populista, sino popular. La diferencia yo le digo a la gente siempre, la diferencia entre ser populista y ser popular es que el populismo es desde el poder se impone a la gente una figura. En cambio, el ser popular es la gente de abajo te pide que subas, como es el caso de él. Es el mejor ejemplo y el primero que veo en mi vida. Sí. En política, por lo menos. O sea, sí, es impresionante. Pero porque soy el primero que metido en política se involucró con Rothbard. Claro. No, una cosa que pasó es que vos entras a las redes sociales, por ejemplo, hay un canal que tiene que aguantar. Hay un canal de YouTube que se llama Milei Presidente. Sí. Cuentas, Milei 2023, el Peluca Milei, o sea, todo eso, es gente que lo estaba pidiendo. O sea, a Javier la gente realmente lo pidió. No es como esos políticos que, bueno, hay que ver la gente, o sea, y esperó el momento. No es que la primera que vio una puerta abierta se metió. No, dijo, voy construyendo, bueno, este es el momento. No se adelantó. La gran diferencia creo que no es la cuestión del liderazgo, líder, sino un referente de gente que se siente representada con la idea, pero no con Javier particularmente, es lo que Javier trae. Por eso también esta cuestión que le achacan la cosa mesianista y qué sé yo, ha mostrado siempre que justamente se está metiendo en algo que es muy lejos de sus proyectos personales, pero conecta con la necesidad del país, como todos los candidatos han hecho. Entonces, y ayer lo decía, era muy emocionante, o sea, bueno, por ahí me someto, digamos, al voto del pueblo. La demanda, digo, ¿qué más austríaco que eso? Puede ser que yo no sea el indicado, pero en definitiva lo que se empuja es la idea, puede pasar. Por eso decimos también, cuando está la oposición y esto que decimos de la batalla cultural, que yo me resisto a decir, se ganó. Yo creo que nunca se gana la batalla cultural. Sí. Y este es un mensaje para todos los que nos están escuchando. Cada uno de los que nos escuchan es responsable de la batalla cultural. Pero avanzamos unos cuantos casilleros. Pero avanzamos unos casilleros. Pero por supuesto. Te diría
una pequeña batalla, no de la guerra, que es permanente. Yo siempre me imagino una cinchada en un extremo el totalitarismo y los otros los liberales. Y hay demasiada gente de bien que está observando como... La de Tocqueville, Claro, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Exactamente. Entonces hay que involucrarse Otro autor más metido. y tirar de la cinchada e involucrarse, pero nunca termina eso. En el momento que creemos que ganamos la batalla, estamos abandonando, digamos, el pool ahí de la cinchada, y los socialistas nos matan, porque en eso hay que darles... Hay que reconocerle que son, digamos, persistentes. Absolutamente persistentes. Entonces, por eso, Bueno, no importa quién lo haga, quién tome la posta, es la idea. Es que, bueno, un poco yendo sobre eso, que yo en el final de mis palabras lo dije y va justo en sintonía con eso que estás diciendo, que es que no es Javier Milei, no es Victoria Villarroel, no es ni siquiera un partido o un frente, es que sos vos, es que lo estás haciendo por vos, lo estás haciendo por tu familia, lo estás haciendo por tus seres queridos que hoy no tienen oportunidad de asomar la cabeza porque tenemos el pie de los políticos desde hace décadas encima nuestro. Entonces, lo que tiene que imperar de todo esto y lo que tiene que trascender de todo este esfuerzo monumental que estamos haciendo cada uno de nosotros, es simplemente que lo que tiene que ganar es la idea de la libertad, la idea de la defensa de los valores que han sido literalmente aplastados por una casta política que piensa solamente en su beneficio y no en que podamos vivir en paz, cómodos, que tengamos progreso, que tengamos un futuro y que las nuevas generaciones no se quieran ir, sino simplemente que quieran hacer su vida acá. Si les parece, vamos metiendo un remate, digamos, para hacer el cierre, digamos, de que sean como nuestras últimas palabras antes del cierre, de que se viene con la... ¿Graciosas o Que serias? no, porque se viene la veda y, digamos, algo que quieran dejar como reflexión de todo este proceso que fue, este mes que fue, yo creo que fue hermoso este mes. Es decir, ha sido verdaderamente un mes literalmente hermoso y, digamos, Berti, digamos, como amigo que me acompañó, digamos, y pone el hombro, digamos, reflexión, después te va a tocar decir algo, así prepárate mientras que va hablando Berti, después va a hablar Rami, después Vicky, y digamos, o sea, y después yo meto la arenga libertaria y nos vamos. Bueno, no, muy corto, vinculado un poco con lo que veníamos hablando, del tema de la batalla cultural y el fundamento que tiene todo eso. No solamente lo que decía al principio, de que no negocian el discurso y se mantienen en lo que realmente hay que decir y para eso se metieron, sino el tema de los fundamentos de la libertad. Generalmente yo veo todos los políticos, desde que tengo uso de razón, son todos los clichés de pancartas vacíos, donde los asesores le dicen lo que tienen que decir, seguramente con nube de palabras para no meterse, digamos, en camisa 11 varas. Y Javier tiene un contenido muy llano de cosas, incluso discursos que te explica por qué hay que abolir el Banco Central nunca visto. Y la gente lo entiende, y el tema de los autores, todo eso hace que las raíces que se puede echar en la batalla cultural sean mucho más sólidas para después llevarlo al tema de la política. Por eso yo lo ilustro con el tema del iceberg. La base del iceberg es la batalla cultural y la parte de las ideas, lo que construyó Javier y muchos liberales, pero Javier le dio un impulso fenomenal. Y lo que se ve en la política, por eso digo, no hay que desanimarse, porque son procesos lentos de inicio, es lo que se ve del iceberg, la puntita de lo que la gente comprendió. Entonces eso tiene que estar permanentemente en una temperatura que no se deshiele, digamos, la base del iceberg. Diego. Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, continuando un poco con la idea de Berti, el tema de la batalla cultural, creo, hoy todos están hablando de las ideas de la libertad y demás. Nosotros vamos a seguir con esto después de esto, y ahí vamos a marcar una diferencia mucho más marcada, valga la redundancia, ¿no? Porque hoy, como decías, están todos hablando asesorados, a ver qué es lo que tienen que decir, qué es lo que está pegando en este momento, y lo que está pegando en este momento son las ideas de la libertad, lo que estás impulsando vos, básicamente. Y después una cosa que a mí me gustaría remarcar, que se habla mucho y que yo no creo que sea así, es que a vos te van a votar los jóvenes. Yo no solamente los jóvenes te van a votar, yo trabajo con gente mayor, con gente muy mayor, y todos están contentos de tener la oportunidad de votarte a vos como algo distinto, y te van a votar contentos. Bueno, eso es una buena noticia. Digamos, Bueno, para ir complementando un poco todo lo que se habló,
Mira, yo creo que los liberales somos lógicos, racionales, coherentes, pero también somos seres humanos. Los seres humanos tenemos emociones y la verdad que estoy viendo esto con mucha emoción. O sea, si le trato de encontrar racionalidad a todo esto, primero tengo que ver la emoción, porque lo que estoy es alegre, contento. ¿Contento por qué? Porque como dije al principio, esto es un sueño. Muchos liberales, lamentablemente, estuvimos callados, no tuvimos representantes. Y ahora nuevamente estamos poniéndonos en la cancha y decir, che, miren, o sea, somos los racionales, los lógicos, los coherentes. Y eso me da alegría y me pone contento porque estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero recién estaba mirando cuando estaba con el teléfono y la gente dice, ¿cómo hago para votarte en otra provincia? Y la realidad que cuando empezamos es, o sea, hoy subí en mi Twitter un video en Barcelona, gente haciendo un reclamo hablando de Milei, no sé si lo viste, después te lo paso. Sí, son O sea, los anticastristas manifestándose a favor de la candidatura. Y es muy interesante, ¿no? Porque hubo alguien, digamos, con una actitud muy miserable y mezquina, aún conociéndome, asociarme con Castro, ¿no? Siendo, digo, las conferencias que yo doy, digamos, para la gente de Cuba. De hecho, cuando fue el reclamo en la Embajada de Cuba, digamos, o sea, nosotros dos estábamos, Así es. pero otros que dicen otras cosas no estaban. Y es más, había un montón de políticos conocidos, pero que no les daban ni 5 pelotas y en realidad interactuaban con nosotros. Señora, le dejo su remate. Bueno, te van a decir, a vos que nos estás mirando, te van a decir que nuestro voto no es un voto estratégico, que votarnos a nosotros no es estratégico, pero sabés que este es un voto de valores, es un voto que va por la batalla cultural, es un voto que va a futuro. Tal vez no estamos construyendo en lo inmediato como querrían otros, estamos construyendo para que Argentina realmente se transforme. Y quiero aprovechar este minuto que me queda simplemente para agradecer, primero a todos los que se anotaron para fiscalizar, agradecerles por ayudarnos a cuidar el voto y también agradecerles a todos los que van a custodiar que el ejercicio de la democracia este domingo pueda ser ejercido, es decir, a todos aquellos que son policías, gendarmes, prefectura, etcétera, que van a estar custodiando las escuelas en todo el país. Así que agradecerles a ellos también, decirles que los tenemos presentes y en mi caso, simplemente de entrar como diputada de la Nación, voy a tener muy especialmente la causa de la seguridad y de la defensa para que se hagan leyes adecuadas al inmenso, fabuloso y gran país que tenemos. Bueno, en mi caso, lo que yo quiero, sobre todas las cosas, y en primer lugar, dar las gracias. Quiero dar las gracias a Vicky, a Ramiro, a cada uno de los que estuvieron siendo parte de este proceso, digamos, Berti, bueno, bancándome, digamos, mi hermana, Cari, digamos, todas las personas que están, digamos, en el backstage, digamos, digamos, que quizás no están visibles, pero que sin el trabajo de ellos todo esto sería imposible. También quiero agradecer infinitamente y con toda la fuerza de mi alma y mi corazón, quiero expresar el agradecimiento por tanto cariño, tanto afecto. Es decir, no hay palabras que puedan describir las manifestaciones de afecto que, digo, yo estoy infinitamente agradecido. O sea, Ramiro puede contar, estábamos el otro día cuando paramos en el medio del parque. No, eso no hay plata que lo pueda comprar, no hay palabras que lo puedan describir. Y eso es sentimiento puro y la verdad que se los agradezco infinitamente por la cantidad de manifestaciones de afecto, digamos, todo lo que, cómo nos acompañaron, la guerra y la épica que le metieron a esto. Es decir, hoy la épica la lleva el liberalismo. Es decir, estamos levantando la bandera de nuestros héroes que pelearon por la libertad, porque salvando las distancias, en aquel momento estábamos oprimidos violentamente por España, hoy estamos oprimidos violentamente por la casta política, sí, que nos esclaviza con este sistema económico que nos hace cada día más pobres. Por lo tanto, digamos también las gracias a todos. Gracias a Adrián, que permite que estemos haciendo este cierre aquí en la radio. Y quiero dejarles un mensaje de esperanza, es decir, se puede. Podemos salir. Hay evidencia empírica. Es decir, cuando Alberdi y Gorostiaga en la pensaron la Constitución del 53, no tenían tanta evidencia empírica.
y sin embargo acertaron, y el sistema se puso en marcha, y de ser un país de bárbaro en 35 años, ¿sí? Digamos, llegamos a ser el país más rico del mundo. Digamos, lo pensó la generación del 37, lo perfeccionó la generación del 80. Esto es posible, y lo hicimos nosotros mucho tiempo antes, con muchas menos herramientas. Hoy tenemos muchísimas más herramientas, tenemos la evidencia empírica, no hay error, digamos, o sea, ser un país próspero, volver a ser una potencia, es una decisión nuestra, es dejar de lado el socialismo, es volver a abrazar los valores de la libertad, y en esa secuencia de recuperar los valores de la libertad, eso va a traer un conjunto de instituciones que va a generar el crecimiento y nos va a traer la prosperidad. Por lo tanto, un futuro mejor es posible, sin lugar a dudas. Ahora, ese futuro de más prosperidad es posible solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! Y a votar la lista 504A este fin de semana, porque si no, si te siguen los socialistas, es tu culpa. ¡Viva la libertad, carajo!